Buenas tardes, ya estamos por aquí otra vez en los directos de Mundo Psicólogos de España. Bueno, espero que hayáis pasado un feliz fin de semana y vengáis cargados de energía, que al final es lo importante. Bueno, hoy empecemos media horita antes y además tenemos un directo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Os voy a ir dejando aquí en un comentario fijado el enlace del psicólogo con el que vamos a contar hoy en este directo y ahora os cuento un poquito más de qué va a ir todo. Mientras tanto, os voy recordando cosas. Por un lado, nos podéis escribir siempre que os apetezca, siempre que queráis, por mensaje privado, comentándonos pues lo que os apetezca, pidiéndonos enlaces como por ejemplo el de terapia online o el de terapia presencial para España. También tenemos el consultorio. Lo mismo, si queréis proponernos temas de directo, si queréis proponernos temas de reels, post que veáis en nuestro perfil y que para vuestro gusto os pueden faltar. Todo lo que os apetezca os animo a escribirnos. Dicho esto, os recordaros que también todos estos directos quedan guardados en Instagram TV para que los podáis volver a ver. Además, los estamos subiendo en formato de podcast a Spotify y en otras plataformas de audio que también os podéis encontrar. Ya os lo aviso. ¿Cómo nos podéis encontrar? Muy fácil. Buscáis los podcasts de mundopsicólogos.com y allí estaremos. Si veréis un iconito muy divertido, esos somos nosotros. Venga, ahora que ya estáis unidos unos cuantos por aquí, bienvenidos a todos. Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos España. Hoy vamos a hablar con el psicólogo Andrés Sampayo y vamos a hacer una charla un poco distinta porque esto se trata de una presentación de su último libro llamado El psicólogo cuenta. Así que voy a unirlo, que he visto que está por aquí, y vamos a hablar sobre ello. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, buenas tardes. A ver, un momento. Vale. Os aviso a todos que he desactivado los comentarios para que podáis ver a Andrés perfectamente. Si tenéis alguna duda, abajo del todo tenéis un iconito de pregunta. Ahí podéis añadir las preguntas y si vemos que más adelante alguna queda pendiente de responder, lo haremos. Andrés, hoy te tenemos aquí, bienvenido, para hablar sobre tu último libro. Bueno, el último, el primero, en realidad, ¿no? Es decir, yo sí es cierto que escribo desde hace 18 años una columna para un periódico de Galicia, que es El Correo Gallego, y es una columna sobre cosas de psicología, y bueno, pues esos 18 años después, pues me ha animado una serie de compañeros, de pacientes, de personas que me decían de recopilar algunos de estos artículos, pues me ha animado a publicar. Bueno, me parece una iniciativa o lo que te han animado a hacer tus compañeros muy bonita porque en este libro podemos encontrar, como comentabas, hasta 62 experiencias o 62 historias que te han ocurrido, ¿no? Durante tu profesión, digamos. Entonces, a mí me gustaría saber qué te ha llevado a contar estas 62 experiencias. Bueno, cada una es un poco diferente. Yo siempre digo, al principio cuando yo empecé a escribir, era como más técnico, por decirlo de alguna manera, hablando pues qué es el trastorno obsesivo compulsivo, cuáles son los trastornos de personalidad, pero también según iba avanzando en el tiempo, iba intentando poner algo más propio, una voz más personal dentro de esos artículos. Entonces iba también hablando de experiencias personales, que durante estos 18 años hubo muchas, y a su vez experiencias contextuales, ¿no? Que eran las propias circunstancias, por ejemplo, la pandemia, al igual que la paternidad, bueno, una serie de situaciones que también te van cambiando y que también iba intentando reflejar en el libro. Luego, la selección de estos 62, pues tenía que ver con, sobre todo, que yo sí sintiera aún a día de hoy que algo de esos artículos me podía identificar con ellos, ¿no? Porque, bueno, podría hacer una selección entre 150 200 artículos, pero había algunos que ya me parecían como muy lejanos, y entonces, sobre todo, quise que también tuviera cierta coherencia el libro y que no fueran tampoco como artículos demasiado dispersos o diferentes, ¿no? Creo que el libro se lee y que hay como, bueno, una narrativa a su vez que implica o que permite poder leerlo, bueno, de una manera más amable. Claro. ¿Qué piensas que puede aportar tu libro a las personas que quizás ahora mismo nos están viendo o posteriormente nos escuchen?
bueno, una manera quizá más humana de entender la profesión de psicoterapeuta, en el sentido de que a veces nos enfocamos mucho, sobre todo en el diagnóstico, en determinado tipo de tratamiento, en cosas así como un poquito más técnicas, y la profesión de psicoterapeuta tiene mucho que ver también con el trato humano con el otro. Sin esa parte relacional es muy difícil desarrollar esta profesión, digamos. Entonces creo que se intenta bajar un poquito a la tierra esa posición del psicólogo como alguien a quien voy y le pregunto qué tengo que hacer o mis dudas, y el psicólogo ya me va a saber decir lo que tengo que hacer, y llevarlo más a lo que acaba siendo realmente una psicoterapia, que es un proceso, un desarrollo por parte de la persona que lleva tiempo, y en el que el psicólogo también a veces no puede decirle ya directamente a la persona, pues tienes esto o tienes lo otro, sino que, bueno, igual que una estructura psíquica tardó muchos años en gestarse, pues un cambio psicoterapéutico también tarda tiempo, ¿no? Entonces, quizá también el libro creo que intenta desmitificar un poco esa idea de uno va a una consulta y en 2 sesiones ya ha cambiado su manera de proceder. No puede ser así. Claro, es que a día de hoy aún hay muchas personas que piensan que el psicólogo les va a dar la solución de su vida o les va a dar las claves y que a partir de lo que es lo que el psicólogo o la psicóloga diga, ya pues van a poder vivir felizmente sin ningún tipo de problemas y la realidad no es esa. ¿Tú piensas realmente que durante todo este proceso de terapia que haces con tus pacientes, ellos mismos, a medida que están contándote lo que les ocurre, empiezan a ser más conscientes de lo que les pasa? Bueno, esa es una de las claves, diría yo, ¿no? Habitualmente un paciente puede llegar, o es muy habitual que llegue con un discurso muy centrado en lo somático o en el síntoma más puramente externo, fisiológico. Yo qué sé, un ataque de pánico es que tengo taquicardias, es que tengo la respiración agitada, es que tengo cefaleas. Pero mientras sigamos todavía en ese discurso, todavía no hemos empezado a trabajar realmente en el plano psíquico, todavía estamos en una incapacidad reflexiva, en una carencia en cuanto a mentalización, en la que uno no ha relacionado todavía qué es lo que pasa en mi vida, qué situaciones están ocurriendo, cómo las estoy llevando, interpretando, y que a su vez tienen una relación con estos síntomas que yo estoy diciendo. Entonces, en la medida en que uno pueda ir entendiendo, también va a ir cambiando su manera de proceder, poquito a poco. Vuelvo a decir que esto no es magia, lógicamente, y que hay un proceso que se tarda en hacer para que una persona también igualmente pueda tranquilizarse un poco con esa activación tan grande con la que uno puede llegar inicialmente a terapia, que yo lo entiendo, la urgencia de, oye, quítame esta cefalea cuanto antes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero uno tiene que entender por qué está esa cefalea ahí, ¿no? Y de qué otras maneras voy a poder relacionarme con el estrés, si es que es una cuestión de estrés lo que le pasa a esa persona, para que, para que esta sintomatología somática pase a ser gestionada de otra manera. Bueno, es que a veces aceptar el origen de lo que nos ocurre no es tan fácil, ¿no? Muchas veces no queremos ver lo que nos está pasando, no queremos decirlo en voz alta porque entonces se hace real. A mí me gustaría saber, Andrés, ¿qué significa para ti el pensamiento positivo? Bueno, supongo que me lo preguntas porque en el libro hablo un poquito de una manera un poquito más crítica contra a veces este tipo de eslóganes de tipo pensamiento positivo. No tengo nada en contra del pensamiento positivo, sí cuando se vende como como un eslogan, como una estrategia de marketing a la hora de intentar, digamos, captar clientes o pacientes. Es decir, el pensamiento positivo, para tenerlo en cuenta, uno tendría que suponer que existe un pensamiento negativo o que una manera de proceder negativa a nivel de psicoterapia. No creo que nadie quiera algo negativo para sus pacientes. Si está entendido como una manera de poder hacerle pensar al paciente de una manera más constructiva, por decirlo de esta forma, uno tiene que entender que esto funciona cuando la sugestión no se hace explícita. Es decir, cuando uno puede flexibilizar sus creencias, su manera de ver el mundo, que uno no la tiene por capricho, la tiene por algo. Cuando puede flexibilizar y cambiar esa manera, lo hace generalmente de una manera no consciente y después de un proceso, insisto. Es como si
los conocidos efectos como el efecto Pigmalión o el efecto placebo, si nosotros a la persona le decimos que le estamos dando un placebo, el placebo ya no funciona, lógicamente. Si yo le digo que la pastilla que le estoy dando no es nada, pero que si se lo cree será algo, pues lógicamente la persona la rechaza automáticamente, ¿no? Si en el efecto Pigmalión nosotros a los niños, el famoso experimento de la clase, le decimos que vamos a dividir la clase entre que a unos se les va a tratar de una manera y a otros de otra, el experimento no funciona tampoco. Entonces, es cierto que uno puede cambiar su manera de interpretar, de pensar las cosas, pero no se hace como cambiando una creencia por otra, como si fuéramos un programa informático en el que uno le introduce una serie de comandos y el niño o el paciente en cuestión, vale, ejecuta los comandos. Lamentablemente en el ser humano esto no funciona así. Entonces, en todo caso, la crítica o el pensamiento positivo va en relación a la manera en la que, de una manera ilusoria, uno puede pensar que se le puede decir al otro cómo tiene que pensar más positivamente. A eso me refiero. Vale. Claro, esto es complicado realmente, porque sobre todo yo creo que a raíz de las redes sociales o que la gente esté un poco más volcada en todo esto, se está empleando mucho el pensamiento positivo o la forma de hacernos ver las cosas de una forma más positiva. Que eso no significa que nosotros tengamos que pensar así o que todo lo tengamos que pensar de esta manera, ¿no? Sí, pero puede conllevar, y de hecho hay varios estudios sobre esto, yo mismo lo he vivido con pacientes, procesos de frustración también muy fuertes, precisamente, ¿no? Porque es como si el paciente viniera un poco rebotado diciéndote, y no sé por qué yo no lo consigo, ¿no? A mí me dicen cómo tengo que ver las cosas pues de una manera más positiva, pero es que yo las sigo viendo siempre negras, por decirlo así. Bueno, o lo mismo que estabas comentando, ¿no? En redes sociales, a veces determinadas frases que se pueden compartir, como si uno pudiera meterse, como decía antes, esa frase como si fuera un programa informático y la repitiera. Y bueno, pues lamentablemente vuelvo a decir las cosas, lamentablemente o afortunadamente, no funcionan así porque si no seríamos robots que podríamos repetir de manera automática o mecánica lo que nos dijeran. Como dije, la estructura psíquica de una persona se forma y se conforma a lo largo de un montón de experiencias y cambiarla un poco, flexibilizarla un poco lleva tiempo. Bueno, esto es complicado. Y vinculado un poquito a esto que estábamos hablando del pensamiento positivo, incluso la frustración, en el libro también hablas un poco de la búsqueda de la felicidad que a todos nos encantaría encontrar o que parece que nuestra vida va en un camino a la búsqueda de la felicidad. Entonces, ¿piensas que el hecho de vivir pensando que vamos a encontrar la felicidad genera dilemas en nuestra salud mental? Bueno, desde luego, cuando uno le está dando demasiadas vueltas a las cosas en la mente es porque hay algo que está ya patinando de alguna forma. No creo que era Steve Hayes que decía esa frase de entrar en la mente y salir del mundo es una buena forma de buscarse problemas o de sentirse mal. Bueno, esto llevado al extremo puede ser. Naturalmente que hay veces que hay que entrar en la mente y también entender qué está pasando en la mente para percibirlo de esta manera. La exigencia de felicidad, la exigencia de tener que estar bien, que parece como casi un mandato superyoico del contexto social en el que estamos, como si fuera una obligatoriedad, ¿no? Bueno, creo que esto de nuevo aboca a procesos de frustración muy fuertes, porque uno tendría que entender o tendría que llegar a definir para empezar qué es eso de la felicidad en cada uno de nosotros. Y luego siempre surge esa idea de ¿soy lo suficientemente feliz? ¿O los demás con los que me comparo acaso no son más felices que yo? Y puede llevar a mucha infelicidad, en realidad, toda esta búsqueda. Creo que ahora mismo hay lo que se llama una estrategia de visibilización de los trastornos mentales, que en realidad yo creo que también está siendo una amplificación de los trastornos mentales que también puede provocar, paradójicamente, mucho sufrimiento o mucha sugestión de cara a verse en ejemplos de los demás como alguien que también tiene un trastorno, como alguien que también tiene un problema. Y hay que tener cuidado un poquito con esa amplificación que se está haciendo desde muchos medios, prácticamente cualquier periódico a día de hoy, aunque no se dedica a la psicología o a la psiquiatría, pues es como que da consejos cada día o define qué es un trastorno negativista desafiante o define lo que es la hipocondría, una serie de criterios que si no se ha profundizado en ellos puede llevar fácilmente a que uno diga,
esto soy yo o esto me pasa a mí, ¿no? Y más que de ayuda puede estar sirviendo a veces como de una como sugestión para las personas para decir, mira, con esto me identifico. Y no es que sean modelos identificatorios especialmente afortunados, obviamente. Claro, aquí también hay un tema que es importante y es que estamos dejando de leer. La realidad es esta. Tenemos muchísima información al alcance de nuestras manos, pero no nos interesa. Es decir, con esto me refiero, Andrés, a que muchas veces se intenta acercar las cosas sobre salud mental a muchas personas y vemos a lo mejor los síntomas y hay una explicación detrás, pero no lo leemos. Entonces ya automáticamente pensamos que solo con eso ya tenemos esta patología o lo que sea. Entonces, claro, el hecho de no acceder a toda la información a veces lleva a lo que estabas comentando, ¿no? Sí, efectivamente, es a veces un intento de cerrar el proceso de pensamiento cuanto antes o el proceso elaborativo cuanto antes, ¿no? Y lo que tiene mucha importancia en todos los trastornos mentales precisamente es ese proceso elaborativo de llegar a pensar qué me pasa, por qué me pasa, no a cerrar cuanto antes ese proceso diciendo, bueno, lo que me pasa es que tengo un TDAH, o lo que me pasa es que tengo un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Como si eso estuviera ya diciendo algo de mí o de mi problema. Eso lo único que está describiendo fenomenológicamente es una sintomatología, nada más. ¿Qué hay detrás de ese TDAH? ¿Qué hay detrás de un trastorno de ansiedad? En realidad es mucho más importante para esa persona que centrarse en unos criterios diagnósticos que, como dices, se leen o incluso se leen por encima, si es que se llegan a leer. Totalmente. Andrés, volviendo un poquito a las 62 historias que aparecen en el libro, a mí me gustaría saber que nos hicieras un poquito de spoiler. ¿Cuál ha sido la historia que recuerdas con más cariño? Bueno, yo con más cariño recuerdo sobre todo las que tienen que ver más personalmente conmigo o con mi familia, generalmente, ¿no? Algunas de las que le dedico a mi hijo o a mi mujer, seguramente a mis padres, a mi hermano, seguramente son las que tengo como más fijadas porque tienen una carga emocional mayor para mí. Respecto a las otras, pues sobre todo a mí me gustan las que tienen más humor, ¿no? Me gusta utilizar la ironía y el humor como una manera de enfocar también el día a día y de enfocar también la psicoterapia y el trato con los pacientes, ¿no? Los sueños de las ratas, por ejemplo, me gusta, Rambo en terapia, me gusta, bueno, son como títulos que intentan llamar la atención precisamente también desde intentar cortocircuitar y provocar un poco de risa también en el lector. Bueno, es una forma amena de hacer entendible algo para todo el mundo, ¿no? Sí, también, sí, que pueda ser una lectura que no se convierta en algo demasiado técnico, demasiado tedioso. Como dije, son artículos que yo he escrito para un periódico, Claro. bueno, que es de lectura, como puede ser bueno, cualquier otro que haya en Barcelona, en Madrid, a nivel autonómico, ¿no? Y que, bueno, no es para una revista sobre psicología o para un portal específico sobre psiquiatría, digamos, ¿no? Entonces, quiero que lo pueda leer cualquiera y si bien hay veces que hay algún artículo que, bueno, es un poquito más profundo, uno tiene que ver algo de las referencias que hay ahí, bueno, pero que igualmente son entendibles y son a menos de leer. Bueno, creo que con lo que nos has contado hoy, Andrés, vamos a estar todos ya cogiendo el libro para poder leerlo entero y informarnos un poquito más sobre lo que cuentas, que creo que al final es muy interesante y nos puede aportar mucho a todos. Te doy las gracias por haber estado este ratito con nosotros y recordar que el libro se llama El psicólogo cuenta, de Andrés Sampayo, que os dejo el enlace también aquí en comentarios en el vídeo colgado en Instagram TV por si queréis contactar con Andrés, solicitar terapia o algún tipo de información. Y Andrés, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Que tengas una feliz tarde. Hasta luego. Igualmente. Venga, hasta luego.